Había dicho que no iba a decir más bueno, pero bueno, digo bueno. Para no decir malo. El tema es este. Generalmente, como hablaba en otros programas, me pasa que me vivo cuestionando y a quienes voy conociendo y a quienes ya conozco, también yo les hago preguntas y surgen los debates. Si vamos al tema básicamente sobre lo que son las entidades alienígenas, tenemos un problemón acá, tenemos un gran drama, que es el de o pensar en las entidades como algo factible o pensar en las entidades como un problema netamente psicológico. Como por ejemplo pasó en su momento con todo lo que surgió después del libro de Fuller que escribieron antes de los años 70, del viaje interrumpido, The Interrupted Journey, sobre el secuestro, la abducción de los Hill, que sucedió en Estados Unidos a principios de los años 60. ¿Qué pasó? A esta gente los abdujeron, sufrieron un proceso dentro de ese ovni y se les hizo una terapia de hipnosis regresiva conducida en su momento por un facultativo, pero varios años después. Entonces, ¿qué pasa? Escritores como Martin Kottmeyer, por ejemplo, hace alusión a que 5 días antes, o una semana antes aproximadamente, había habido un episodio de la serie The Outer Limits, que aquí conocimos como, bueno, no es La Dimensión Desconocida, es la otra serie, Un Paso al Más Allá, acá se dio con ese nombre, en donde hay un episodio que se llama The Bel Air Shield, donde hay una alienígena que es muy similar a lo que describió en su momento Barney Hill. Entonces Kottmeyer hace, juntamente con Philip Klass, un análisis sobre cuál es el trasfondo psicológico por lo cual en ese episodio y en 2 episodios simultáneos de Outer Limits se tocó el tema tanto de una transición, de una cirugía con unas entidades, como la de las propias entidades. Eso por el lado psicológico, podemos atribuirlo. Después tenemos el lado físico. Y después tenemos la tercera probabilidad, que es la espiritual, que tiene que ver con la canalización y con el conocimiento interno del mecanismo espiritual, vamos a decir, que podría llegar a unir a los seres humanos con entidades que están en otras dimensiones y en otros estratos también, ¿no? Bueno, acá tenemos una invitada que es una genia, que es una colega del programa de Faro de Luz, que se emite en Sónica, y que, bueno, ella tiene toda una estructura en donde quizás diametralmente se opone por ahí a algunos conceptos que tengo yo, y hablando con ella nos damos cuenta que estamos a veces en 2 puntos diferentes. También tengo contactos y gente conocida que me dice que el programa de Blaster no lo digiere o no lo puede ver porque le produce resquemor o le produce miedo, o le parece que es demasiado oscuro en cuanto a la temática y el abordaje. En la antípoda de Blaster tenemos Faro de Luz, que es la antípoda, es justamente el mensaje positivo de todo esto. Entonces, bueno, más allá de discutirlo y todo, un día quedamos en que íbamos a estar invitados en los programas. No sé si después de me van a invitar a mí, pero bueno, acá presento a la señora Miranda, que es la conductora y la creadora de Faro de Luz. A ver si hace que aceptó venir acá. No, yo feliz, así que para mí es un honor estar acá compartiendo con vos, así que gracias. No, al contrario, gracias a vos porque viniste, hemos hablado un montón de veces de estos temas. Sí, la verdad que sos muy copado. Igual yo creo que no hay nada ni positivo ni negativo, eso es mirándolo desde el lado de la dualidad, que es esta tercera dimensión, es como lo oscuro o lo blanco, ¿no? La luz. Yo creo que es parte de un todo y es lo que tenemos que integrar. Por eso esto del miedo, el que le da miedo ver tu programa, en realidad el miedo es un programa, no existe el miedo. ¿Me explico?
Pero vos estás tipo, como ha dicho algún político, es una sensación. No, ni siquiera es una sensación, es una creencia que mi mente la hizo real. Es simplemente eso. Pero como miedo, emoción, no. Es como la culpa, la creó la iglesia. Y no es que esté en contra o a favor, pero son situaciones que nos impusieron desde creencias limitantes en nuestra mente, como un chip, como un implante. ¿Para qué? Para que vos no puedas prosperar e ir más allá. Por eso muchos dicen que más allá del miedo está la felicidad, están tus sueños. Es como le pasó a Truman en la película, que le decían no podés ir al agua, hasta que un día llegó al fondo y se tocó con una pared y se dio cuenta que detrás de ese muro estaba la vida. Claro. No, bueno, en realidad no es que la iglesia solamente creó la culpa en sí, sino que la culpa, tal como la ve la iglesia, o sea, y el cristianismo en sí, es la forma en la que vos deberías sentirte si haces un daño o un mal. El budismo, a su vez, ¿qué hace? No te dice una culpa, te dice, bueno, seguí jodiendo porque mañana vas a reencarnar en un perro, pasado en una piedra y después... En realidad no vas a reencarnar en un perro, pero toda decisión y toda acción que yo tome va a tener una consecuencia, es simplemente eso. Bueno, por eso, pero no es simplemente la iglesia, o sea, es... No, bueno, pero la culpa parte de un poco de ese Dios castigador que tampoco existe. Por eso, una vez me pasó re lindo esto, una vez entrevistando a un more, me dice que un día va a la sinagoga, un peregrino, y le pregunta no sé cómo se llaman los que están a cargo. Sí. No me saldrá el nombre. No importa, el prelado de ellos. Sí, el more es el maestro. Sí. Y después está el otro, el pastor, no sé cómo es. Le dice, ¿usted cree en Dios? Y le respondió, en el Dios que vos crees, no. Porque también eso depende de la concepción y el proceso que tiene cada uno en su interior. Claro. ¿Me explico? Lo que pasa es que, a ver, para mí, la fuente que viene, vamos a decirlo, porque el ser humano es así, de arriba es bueno, de abajo es malo, ponele. Todo eso que viene de arriba, que viene, imaginémoslo como si fuera agua, puede caer tanto en un vasito como puede caer en una jarra. Como es el mismo contenido, lo que pasa es que es distinto en dónde se recepta. ¿Quién es el receptor de eso? Bueno, por eso, y la conciencia de cada uno, la perspectiva, la mirada, la mayoría no es objetivo, es subjetivo. Entonces, desde mi experiencia de vida, desde cómo yo me fui criado, desde ese lugar yo me voy a vincular con los demás. Por eso qué importante el trabajo interior. Claro, o sea, tener autoconciencia, ¿no? O sea, sí, entender cuál es. Tal cual. Lo que pasa es que, lamentablemente, con el paso del tiempo, uno, a medida que va viviendo, le van sucediendo cosas, empieza a adoptar un dogma. O sea, claro, y ese como propio. Como propio, un dogma en donde muchas veces por eso es que las mamás miran a una chica que trae el joven adolescente y le dicen, esa no es para vos. Y el pibe... Bueno, a veces puede ser desde la intuición, pero también yo creo que hay edades. Bueno, pero es ese dogma que uno digamos, fue creando y se va adaptando a tu... Mi hijo de 15 tiene novia, yo no puedo concebir, o sea, tiene 15 años. Desde acá le mandamos una feliz abducción a Martina. A Martín. No, es un chiste. No. Pero entonces, dentro de eso que está sucediendo en la persona hasta el día que fallece, ese crecimiento, está también... está presente también el miedo, porque el miedo es algo que es ancestral. Sí, o sea, sí. desde y el miedo paraliza. El miedo efectúa un montón de cosas. Ahora, yo lo que tengo y la discusión que tengo con todos, volviendo al tema ufológico, es, y ahora vamos a ir bien cronológicamente. Ya me mirás así como, vamos a ir cronológicamente en base a la vida de Miranda, pero desde el momento... ¿Cuándo aparecen? Claro, exactamente. Tus amigos. Bueno, y yo antes te voy a decir una cosa, que esto va a condicionar cómo lo vas a contar seguramente. Yo no creo que alguien que entre en tu vida de determinadas formas, no la tuya, porque por ahí vos me contás una historia que es como hablamos, que es súper Disney, o sea, es re naif. Que puede ser que, a ver, en tu creencia la hayas sentido muy positiva y por ahí alguien de afuera te puede decir que no es positiva. Pero alguien que entra a la vida de alguien de la forma en la que entra el 99% de estas entidades, y estoy siendo muy físico para decirlo, no estoy yendo a
cosas, no, porque en sueños y presagios. No, cuando es a nivel físico es negativo. No, a mí no me cabería en la cabeza que alguien que es bárbaro va a entrar en determinados horarios a la habitación de una persona, como está. El visitador de dormitorios. Exactamente. Más allá, y apartemos, por un lado, lo que es la visita a dormitorio psiquiátrica, que es otro tipo de cosa que tiene que ver con la parálisis de sueño. Apartemos, por un lado, eso. Porque también está que tras la parálisis de sueño, el cuerpo empieza a digamos, a despertar, pero no en sí sus fibras. No, en realidad la parálisis del sueño es cuando fuiste abducido, que la palabra abducción es secuestro. Como vos despertás antes y ellos te están trabajando desde arriba en la mesa de ellos, ¿qué pasa? Te congelan. Entonces acá, detrás de este velo, se ve como una parálisis, pero está tu cuerpo físico congelado. Bueno, ahí está. El tema es que siguen trabajando en tu astral. Está bien, pero eso es terrible. Sí, entonces, total. Cuando a mí me hablan, y esto es, y ya sabíamos que íbamos a hablar así, así que no, acá no. No, pero es que esa parte. Vos me decís mis amigos o los No, a ver, yo les digo los muchachos, mis amigos, pero a ver, hay de todo. El tema es que yo entendí desde mi proceso que no tengo que hablar con ellos. Porque eso también me distrae, y es una forma de distraernos del proceso mismo de lo que mi alma en esta vida viene a trabajar. Porque si yo canalizo seres de luz, por ejemplo, o estas entidades, como vos las llamás, o hermanos estelares, me estoy distrayendo. Porque a mí ellos no me tienen que decir lo que tengo que hacer acá abajo. ¿Me explico? Sí. Y la mayoría de los que están en este camino, porque los guías y esto, yo a los guías los despaché. Bueno, pará, porque estás tirando un montón de cosas. Sí. Espera, vamos de a poco, así todos lo vamos viendo en la valoración. No, porque vos estás diciendo cosas muy importantes que se suman en realidad a la historia. La primera vez, y olvídate, hacé este esfuerzo, olvídate de la parte esotérica. Sí. O sea, si vos me decís que de chica... Cuando empecé con miedo y todo eso. Claro, vamos al punto alienígena, ¿sí? ¿Cuándo fue y cómo fue la primera vez que tuviste el acercamiento con esto? Nosotros tenemos el canal abierto hasta los 8 o 9 años, después porque nos mandan al psicólogo o porque nos meten las creencias de nuestros padres, se empieza a cerrar ese canal. Pero todos tenemos el canal abierto. Sí, los niños son más perceptivos. Cuando bajamos a la Tierra es así, el tema es así, cuando yo bajo a la Tierra se ve que, bueno, eso jodió bastante. Y a partir de yo tenía 5 años. ¿Te acordás todo lo que vos me decís? Sí, de hecho mis hermanos se ríen hasta el día de hoy. Se me aparecía un ser verde, 2. Uno que tenía zancos y saltaba y venía hacia mi cama. Otro que se hacía pasar por Jesús, que de hecho sí, no ahora, pero hace 3 años se me volvió a pasar por el Sagrado Corazón. Y no era Cristo, no era la frecuencia porque da miedo. O sea, en la frecuencia amorosa nunca va a dar miedo, va a dar emoción y no paras de llorar, por lo menos así yo, mi cuerpo lo canaliza de ese modo. Y este ser era verde, que tenía como una cola de pingüino, y el otro era una mujer, porque parecía femenina, con muchas serpientes. Yo la simulé parecida como si fuera Medusa, ponele, yo le dije de ese nombre. El tema es que esa mujer se me aparecía todas las noches. Cuando vos decís se me aparecía, ¿físicamente se presentaba al lado de tu cama? Sí. En realidad mi cama estaba acá y donde estabas vos se me aparecía ella y yo cerraba los ojos porque quería saber si era real o no y cada vez que abría y cerraba ella se acercaba más a mí y empezaba a elevarse. Y así con el otro personaje. Ese día que aparecieron esos 2 personajes, a la mañana, era verano, 6 de la mañana, daba el sol a mi dormitorio y el reflejo, había una cara pero perfecta de un hombre con rulos que yo pensé que era Jesús y cuando yo lo miro, él gira la cabeza a mirarme. No, nunca me voy a olvidar, salí cagando de mi dormitorio, fue extrañísimo eso, pero no era de dioses. O sea, no era no era algo bueno. No era algo bueno. Bueno, y eso en la mente de esa Miranda de 5 años, sí. ¿Cómo lo tomó? Miranda de 5 años, no ahora. No, bueno, para mí era como algo natural porque yo era una persona que también hablaba mucho sola,
esto no lo podía compartir con todos, sí se lo compartí a mi hermano mellizo. Desde el día de hoy que se acuerde me dice, ay, vos veías los pingüinos, esas cosas raras. Pero bueno, todo esto me llevó, que me llevaran al psicólogo desde preescolar, dibujar estas cosas. Yo le tenía mucho miedo a la oscuridad porque escuchaba ruidos, gente, golpes, muchos golpes. Pero en esa época no era como ahora. Entonces decían, bueno, Miranda empezó de nuevo con sus cosas. ¿Entendés? Claro. Y me delegaban, no pasaba nada. El tema es que en algún momento yo bloqueé ese canal con estos seres. Y digo que lo bloqueé porque esto es lo más loco y flashero. Yo después de grande canalizo esta situación con otra persona que es exorcista y me dijo que ella había esperado a que naciera mi hija para irla a buscar. O sea, entonces vamos al linaje. Sí. Bueno, para atrás. Abuela, bisabuela, madre, padre, bisabuelo, etcétera. ¿Sabes algo? Desde la mediunidad y estas cosas. De que hayan pasado por alguna cosa parecida. No. ¿O no lo hablaste? No, porque ellos están en otra frecuencia, nada que ver. O por ahí lo vivieron y no lo... Claro, mi padre, por ejemplo, ama la ciencia ficción, tiene una biblioteca llena y le digo que todo eso es real y él dice, lástima que esto es mentira, pero no, es real. Él cree en la ciencia ficción. Claro, pero la ciencia ficción pero él no supera la realidad. Claro, pero él cree en la creación, ¿no? Sí, no está hablando... Mi viejo es muy 3D, no se olvida. Está bien, y su respuesta ante... Pero papá, yo lo vi. No, sí, de hecho una vez le dije que no veía tele porque a mí Los Ángeles me habían dicho que dejara de ver tele y me gritó, me trató re mal. Pero bueno, es como que ya lo tomé, antes de chica sí lo tomaba mal. Claro. Vos sabés que me hiciste acordar algo, ¿no? Que yo cuando tenía 5 años vivíamos en un lugar que daba a una avenida y me acuerdo que yo veía desde mi habitación, o sea, no me acuerdo qué piso era, pero no era tan alto, era 4º piso. Veía enfrente como una sombra, y ahora me la acuerdo, claro, sí. Que estaba como abajo de un árbol, y una sombra de un niño que tendría unos 7, 8 años con una pelota. Y yo pensaba, pobre nene, él quiere ir a jugar. Y era de noche, pero yo veía la sombra ahí. Estabas viendo un desencarnado. No sé lo que era, sí, pero como que siempre me acordé de eso que vi. Y porque lo podías ver, porque tus ojos no estaban con el velo que después de las distracciones de la materia y como digo yo, ¿no? Porque es como intensificación, pero la densificación que tenemos en este plano es tan grande y todo está para que vos no te enfoques dentro tuyo. Entonces eso hace que tus ojos se vuelvan a vendar de alguna manera. Sí. Esta especie de lagarto con una señora que también debe venir de la misma familia, ¿no? Porque es muy ofídico todo esto, más esa imagen de ese Jesús que no era. Se presentaron varias veces los tres. Sí. De hecho, cuando yo empiezo a hacer conciencia de mi despertar, en el sentido de que me hago consciente de que tengo que hacer trabajo interior, que hay un llamado muy grande a convertirme, digamos, porque yo estaba muy 3D, digamos, muy densificada. Muy física. Sí, muy física, muy con los chakras de abajo. Una noche yo empiezo con Reiki, que después, bueno, del Reiki ya corté contrato, pero se me aparece de nuevo él. ¿El Jesús falso? Sí, claro, el falso. El fake Jesus. Sí. Porque porque ellos saben que vos, los amores y debilidades que tenés, es como el que quiere tanto a su abuelito que ya trascendió. Bueno, se va a esconder atrás de esa imagen. Claro. Vos sabés que igual, además, hay una tendencia, hay un libro que se llama Terror Nocturno, que escribió Flota. Sí. A saber si lo leíste. Y no, grosso. Pero conozco el terror nocturno. Bueno, y en ese libro hablan sobre una oleada bastante importante de abducciones. Un libro que se escribió en Argentina. Y habla de una oleada que hubo, y sobre todo en Devoto. Hubo muchos secuestros, muchas abducciones. Sí. Están conectadas por un ser en específico, que varios... Mago negro. Era como una especie de duende que atravesaba las paredes y dejaba un rastro de como una especie de melaza oscura y con ceniza, ¿viste? Bueno,
Algo, como diríamos, Sí, bueno, ectoplasmático, vamos a decir. Es que todo lo que es moho, humedad, todo eso hace que sea alimento para las entidades. Claro, como la ropa sucia y no hay que el tener, desorden. Bueno, ni hablar del desorden. También habla de un reflejo del desorden mental, ¿verdad? Del interior de cada uno, pero todo lo que es humedad es como que ahí van a ir Claro, ahí los parásitos. Entonces, mucha de esta gente, no sé si mucha, pero varios casos, y está contado ahí, empiezan a pensar en Jesucristo, pero no a rezar en el Dios judeocristiano, como el Dios que digamos, de barba, sino en la figura específicamente de Jesús. Y muchas veces, y esto suena como que yo fuera un pastor evangelista. No, pero dale. Pero, claro, pero nada que ver. Ese nombrar a Jesús y visualizarlo y pedir por él, hacía que muchas veces se retrotrayera ese mecanismo de abducción. Sí, es que existe. Lo dijo una mujer, dijo que el tipo estaba por ir. Lo que pasa es que la macana es pedirlo, porque ahí está cuando después vienen y te reclaman. No, está bien. Yo lo que digo es que de alguna forma, y esto lo he hablado con Juan, que el 50% de este programa es él, hemos hablado de esto, de que qué poderosa figura, que es la de Jesucristo histórico, ¿no? Como un tipo que es capaz, digamos, de evitar. Bueno, y después en los escritos de Malanga, también lo hemos hablado en otros programas, también invocan a Jesucristo en sí, y los alienígenas, en especial un alienígena reptiloide, dentro de lo que contó, ¿no? Sí. Lo que esbozó en su hipnosis este hombre, el alienígena es como que dio un paso al costado. Como si fuera alguien muy relevante y con una capacidad de poner un parate en determinada inferencia. Sí, es como los que invocan a San Miguel. A ver, yo lo he invocado un montón de veces ante ataques energéticos. ¿Tiene algo que ver con el dragón? O sea, ¿tiene algo que ver con lo reptil, decís vos? Y es que depende quién está detrás de todos ellos, sí. No, pero viste que, bueno, San Miguel obviamente está peleando. Sí, él vence al demonio, se supone. Por eso, pero el demonio está medio draconiano, ¿viste? Sí, bueno, es que yo creo que hay... El tema es que también hay que saber que estos reptiles, ¿no? Como todos, que son conciencias más primitivas, vienen de la fuente. Entonces somos todos hijos de la fuente. El tema es que ellos han perdido su chispa y han elegido otra cosa. Por eso, cuando uno está en este holograma, si comprende el juego, podés convivir con ellos. Más allá de que ellos sí, es verdad, hay una parte de quienes se han robado un montón de situaciones nuestras de la tierra. Hay alimentos que nosotros no conocemos que ellos se los han robado. ¿Tipo el maná? Eso es tipo... No sé, sí. Pero o sea, hay tipo un algo... montón de cosas que nosotros no llegamos a conocer porque ellos han venido y se las han llevado. O sea, nosotros tenemos interferencias y estamos intervenidos las 24 horas. O sea, esto es 24/7 todo el tiempo. O sea, las observaciones son permanentes. Acá tenemos en este momento un montón de drones y yo los he visto. O sea, tu vista de esta tercera dimensión no te lo permite ver. Pero si yo entro en trance... Ya Seba está bajando la persiana. Se asustó. Yo los veo, ¿entendés? Yo he visto. Bueno, pará, Miranda, porque esto está muy bueno lo que estás diciendo y volvamos a eso. Pero yo te hago esta pregunta y esta es la pregunta del millón. Mira, ya se acomoda la columna como si le fueran a dar un cross de derecha. No. ¿Cómo podés explicarle a alguien racional la existencia de todo esto? ¿Cómo podés explicarle a alguien que no cree en una canalización? Es que en realidad, a ver, canalizamos todos, porque lo que vos estás ahora diciendo es algo que te baja desde tu interior, no lo estás pensando. Ahora, si tu mente está traduciendo, a ver qué le voy a decir a Miranda, bueno, sí, es tu ego el que está diciendo. Ahora, si esto todo fluye, es parte de esta chispa que vos tenés. Sí. Es como que yo digo... Me tiraste al tacho total. No, es que digo, a ver, el poeta canaliza, desde la poesía canaliza, la música es canalizada, el arte, el dibujo, todo eso es canalización. Por eso no es que esto es algo que es de unos pocos, es de todos. El tema es que cada uno lo va a tener de diferente mirada, diferentes perspectivas. Por eso el que se dice canalizador es el ego. Yo no digo que soy medium, canalizadora, no, somos todos. Está bien, pero ¿cómo se lo explicas a alguien? Es que ahí está el tema. Uno
puede hablar con ciertas almas y o hermanos, y a otros no les va a interesar o te lo van a discutir, pero yo por lo menos sé mi verdad. Claro. Yo no digo que sea la tuya, pero yo te digo que vos experimentes la tuya. ¿Me explico? En sí, Como todo yo- se trata de una experiencia. Es que son En experiencias. el programa anterior hablamos de lo que era la diferencia cuando le habían preguntado a Einstein acerca de si creía en Dios o no. Y él dijo, prefiero pensar en Dios. Entonces quiere decir que esto que vos contás debe ser sometido a un pensamiento, Es que cuando ya porque se la somete creencia a un- es algo medio Sí, como pero cómodo. cuando se somete ya a un pensamiento, ya ahí piensa el ego. Esto es como cuando estaba de moda los pleyadianos hace 3 años y que todos eran rubios, altos, qué sé yo, para flaco. Todas se querían enganchar a un pleyadiano. No, sí, aparte todos comandantes con naves. No, a ver, yo viví esa etapa y cuando yo a mis guías, los de Sirio, porque yo vengo de esa estrella, les digo, che, yo como soy, me dijeron una bola de luz, literal, yo me recalenté, pero en realidad no entendí nada, pero digo, como una bola de luz, no soy como un pleyadiano. Entonces, vos sos, a ver, Y es que en realidad tiene un póster, ¿no? Con todos los a mayor extraterrestres. frecuencia, menos forma. Y yo no vi eso. Mi ego quería que yo tuviera una forma. Más allá de que sí, muchos me han manifestado, que se comunican conmigo, que me sueñan, que aparezco en naves, que les aparezco de felina. A ver, yo esas dimensiones las desconozco. Yo cuando viajo en conciencia en discos solares o viajo en mi globito. No Que es como un Merkaba. En realidad, la palabra mercada también es muy de la New Age, yo no la utilizo. Pero no tenés, perdóname, pero vos estás manejando un montón de cosas. Es que yo manejo desde lo que recuerdo y de lo que Está bien, vivo. pero vos estás manejando un montón de terminología y de ideas que son básicamente New Age. O sea, Pero ¿cómo el es ahora la decisión? Ah, no soy New No, Age. no, es que eso del Merkaba creo que es más un invento de la New Age que otra cosa. En realidad es una palabra. Es una esfera, son palabra. esferas. Se supone que los Merkaba también eran Sí. cosas que están mencionadas en la Biblia y en otros. Sí, también. O puede sea, ser. lo que pasa es que la aplicación. Pero yo prefiero cuanto menos nombre mejor. Para mí es todo mucho más simple. Cuando viajo en esferas de luz. Y eso hace que yo me pueda mover de dimensión en dimensión. Y otra vuelta, sí, padres galácticos me han llevado en discos solares. Todo esto en trance. Sí. Está bien. Ahora, cuando vos le decís a alguien, mira, es en trance. A ver, pasa lo mismo que pasa cuando. ¿Por qué la gente.? Y no hablo de la gente, de determinada gente. Hablo de un 100%, una parte. Ujú. Generalmente, cuando vos le contás algo, es más probable que le crean a un elemento chamánico que a un elemento alienígena. Cuando en realidad, por ahí, está todo, es lo mismo, visto de diferentes ángulos y con diferente nomenclatura. Pero ¿por qué la gente puede llegar a entender que un chamán sí hace un viaje y les cae mejor? Vos a alguien que no cree, No, te pero, dice, sí, se fuma la pipa y Sí, chao. pero ahí está el tema también. El verdadero chamán nunca lo vas a conocer. ¿Por qué no? ¿No Porque te puede no pasar se- como no Don se va- Juan, el de... Bueno, Don Juan sí. Pero, a ver, él hablaba, hizo los textos, ¿verdad? Pero no salía en Instagram, YouTube y no tenía canales. O sea, vos tenés que meterte a la selva y ver ese chamán, que es un guardián en realidad. ¿Hace cuánto vos que tenés el programa de Faro de Luz? El canal de Faro de Luz, bueno, fue cuando se me apareció el Faro en el 2022. Bueno, tenés un montón de entrevistas y encima tenés, no es como nosotros que somos vagos, que tenemos un programa semanal. Ella tiene además los vivos y un montón de otras cosas que hace por Instagram. No, y he conectado desde mi energía y mi frecuencia y mi proceso de diferentes frecuencias. Por ejemplo, me pasó un año entero conectar con magos negros por mis vidas pasadas. Y eso para mí fue fue fuerte, porque los magos negros es como una energía sexual muy oscura y a la vez muchas pruebas. En todo este tiempo que vos entrevistaste, porque yo chusmeo Sí, y veo. sí, me encanta. Y veo cosas. Gracias. No, obviamente que es como hablábamos Me he antes. encontrado con amores, álmicos, estelares. Hay uno que lo amo con el alma, pero es arriba, no es abajo. Y O sea que ya fue.
No. ¿O es de otro lado? Nos amamos desde... yo estoy en Sirio, él en Pléyades. Yo en Pléyades he cumplido una función muy grande. A ver, esto te lo cuento porque estoy acá en la radio. Pero a mí no me interesa hacer alarde de lo que soy arriba. Todos arriba tenemos jerarquías. Yo recibí la de princesa porque yo interferí en una de las guerras entre el imperio de Sirio y Pléyades. Por eso, el día de hoy, me acompañan muchos pleyadianos en la Tierra. Muchísimos. Los he visto. Bueno, pará, y en la vida diaria, 3D, Sí. ¿cómo, digamos, dónde está la interferencia de toda esa gente que está en otra dimensión en la vida humana? ¿Cómo lo ves vos? Está encarnada acá en la Tierra. O sea, puede ser que haya gente que haya estado con vos en esas cosas, que haya encarnado acá. Sí, son como los que tienen las memorias de las guerras de Orión, y es la mayoría de... Mi hija, por ejemplo, es una. Viene de Orión y tiene las memorias de las guerras. Y hay muchos que vos los ves a la defensiva, y son chicos que sabés que tienen memorias de las guerras de Orión. ¿Y por qué todos los que... Cada vez que escucho a alguien que estuvo en otra cosa era faraón, era el jefe de un escuadrón. Sí, nunca había uno que era pastelero. Bueno, pero ahí está el tema, ese es el ego. Por eso no hay que perderse en eso. Por eso yo siempre en mis vivos digo, arriba somos todo, dejémonos de joder. Acá vinimos a ser humanos. Yo cuando a Sixto Paz, que es un contactado desde muy chico, él y su padre, le dije, ¿qué somos? Y mira, con la cantidad de vida que llevamos somos terrícolas. Me pareció una respuesta muy coherente y atinada. Porque no podemos decirnos que somos de acá y allá. A ver, yo entiendo que estuve en Sirio, pero vengo de Mintaca, que Mintaca fue destruido y me tiraron en un tubo. Y mi cuerpo está criogenado. O lo que sea. ¿Me explico? Y yo me he visto en ese tubo. Está bien, pero todo esto vos lo sabés a través de... mis recuerdos. De tus recuerdos inducidos por un estado. Sí, pero los recuerdos vienen desde la calle. Es como tu libro universal, que eso viene solo desde la memoria, que conecta con la fuente, y por los viajes astrales. Yo hago viajes astrales desde muy chiquitita, y esos viajes me llevan y me traen mucha información. Entonces yo viajo a líneas paralelas. Por eso, desde mi experiencia, la de Miranda, no existen vidas pasadas. Es todo en el ahora. Es todo en simultáneo. Sí. Por eso cuando yo en esta haga las cosas lo mejor posible, yo estoy ayudando a los otros fractales. Esto es como la película de la China, ¿viste? Sí, todo simultáneo. Es todo tal cual así. Y en todos estos programas que hiciste, en todos los envíos y todo lo que hiciste, ¿nunca te pasó de decir, este está reflasheando mal? Sí. Hay gente que... Porque si vos misma me decís a mí... brotes psicóticos. Y está bien, pero si yo pongo ponele que te extrapolo y no sos Miranda, pero sos otra chica que cuenta lo mismo que vos. Y pongo a esa persona entrevistada que estaba flasheando porque tiene brotes psicóticos. ¿Cómo puedo diferenciarlos? Sí, pero la psicosis es porque no hay disociación de lo que es real de lo no. Y yo me guío por la percepción. O sea, cuando una persona está enfrente mío y entrevisto es porque yo ya conecté con el alma. Sí, a veces no he hecho caso a esa percepción y después, resultó ser un mago negro ese es alguien malo. O un falsete. Pues yo digo alguien que está mal de la cabeza no es alguien malo, es una víctima. No. En realidad se quedó demasiado arriba. Por eso hay una delgada línea roja. Yo siempre digo, si te quedas con la plumita, los numeritos, ahí veo, las frecuencias numéricas, la pluma. A veces la misma mente te va llevando a que vos repitas ese patrón. Vos podés hacer la prueba. Si pensás todo el tiempo en el 1111, vas a ver que lo vas a empezar a ver todo el tiempo en la calle, porque lo vas a traer. Tipo la película de Jim Carrey, que él tiene con el número, viene con un número. Bueno, sí, pero es así. Fíjate y probalo. Bueno, pero el hombre tiene la paridolia, por ejemplo, que si vos estás preparada y estoy todo el día buscando encontrar en las nubes, encontrar en las manchas de aceite, en la mancha de humedad, caras, las voy a ir encontrando, obviamente, porque el ser humano está preparado para encontrar un sentido. Y eso pasa en toda la vida. Pero tampoco hay que obsesionarse. Yo creo que cuando dejamos de buscar, conectamos con nosotros mismos, ahí es cuando aparecen las respuestas y se nos presentan los que se tienen que presentar. A mí cuando se me presentaron estos sirios, seres de sirios, es femenino, sirio, y masculino, Erz, que es de
los remanentes cósmicos de Capilla del Monte. Y bueno, ellos supuestamente son mis padres galácticos, son esas dos energías porque no tienen forma, y lo que uno tiene es esa memoria de esa sabiduría simplemente, pero no me engancho con eso. ¿Me explico? Porque si yo me engancho con todo lo que es ERCs, me pierdo en mi propia evolución acá. Sí es un estadio más y un conocimiento, pero hasta ahí. De todos los temas así que siempre están dando vuelta, no sé si, bueno, debes de conocer humo y todas las cosas distintas y todo lo que hay que tiene que ver con, por ejemplo, bueno, Ashtar y todo eso. Ashtar Sheran, bueno, pero Ashtar Sheran justamente... ¿Vos crees en todas o alguna vos me decís, mira, en esto no creo? Ashtar Sheran es un arconte. Y el que te dice que canaliza hasta Sheran no está canalizando hasta Sheran. Bueno, vamos. Está canalizando otras frecuencias. Yo te voy a decir... El 90% de las personas, de los hermanos que están en la Tierra hoy, no están canalizando la luz. Bueno, yo te voy a decir algo que me pasa a mí. A ver. Cuando yo escucho a alguien... O sea, ya lo sabemos, yo estoy de un lado, vos estás del otro. Uh-huh. Siempre buscando lo bueno de todo, ¿no? Sí, total. A mí cuando... escucho que alguien me dice, no, yo soy, y lo veo y vos lo ves, ya te estás riendo. Lo veo en Instagram, lo vemos ahí. Sí. Y yo veo que alguien pone, canalizo al arcángel no sé cuánto. Pero ese es el ego. Pero no podés, pero además es ridículo. Ponele que realmente pueda hacer. No lo vamos a decir que pueda hacer, más allá de que no lo digas. Pero vamos a pensar que racionalmente lo sometemos científicamente y lo probamos. El arcángel, posta, el que se pelea con los demonios y que está mencionado en el Apocalipsis, vos lo canalizás. Sos de carne y hueso. En realidad, no va a tener tiempo de hablar con vos. Siempre son intermediarios. Y esto yo lo he canalizado por frecuencias, porque yo no le llamo ángel, sino frecuencias. Es como Metatron, que no es Metatron, es una frecuencia, donde él viene, como nosotros, siendo soles de galaxias. Nosotros venimos acá con un propósito, una misión, que es liberarnos, pero a la vez somos soles de otras galaxias e universos. Eso es lo que hace él, por ejemplo. Una vez yo lo canalicé y quedé como de cama, porque la frecuencia es muy alta, mucho dolor de cabeza, y después con otro intermediario le dije, mira, me pareció que que hablé con este ser, ¿puede ser? Bueno, lo hicimos juntas con la psicóloga y él lo que respondió es que yo tenía esa posibilidad de hablar de manera directa con él porque era algo que veníamos haciendo vida tras vida. Entonces me había... Pero Miranda es un personaje súper ultra archi... Debe tener una... O sea, es como una usina. Vos no podés cargarle a un automóvil que no da, le cargas lo de un F1, lo de un auto de carrera, porque lo explotás al auto. A eso voy yo. Sí, pero a lo que voy es que, a ver, nosotros acá en esta tercera dimensión tenemos hasta octava de frecuencia. Cada dimensión tiene 8 frecuencias. Registros akáshicos en la Tierra es la frecuencia más alta, que es la octava. Por eso también un registro akáshico no lo puede hacer cualquiera. Yo tengo un problema con el tema. Pero, pará, impecable. Volvamos, vos, después de ¿cuándo fue? Después de que ya no aparecieron más estos draconianos, vamos a decirlo así, estos bueno, seres. Después cuando yo le saqué la careta... Sí, te diste cuenta que eran negativos, que te estaban... No sé si negativos, pero que sí chupaban mi energía, porque yo desde chica, y esto viene por contrato... Explica, por favor, porque bueno, el tema del contrato, ¿qué es un contrato? Los contratos o lealtades son de vidas, de otras vidas, donde vos, por ejemplo, las lealtades tienen que ver más que nada con los ancestros, donde un familiar se drogó y vos por lealtad te drogas. Es un patrón. O sea, vos estarías cargando con digamos, con cosas feas. Pero inconscientemente es una lealtad, se le dice lealtad. Y el contrato kármico es un contrato que vos hiciste con almas, hermanos, estelares. Entonces en esta vida pactás, pero no estás haciendo lo tuyo. Es por contrato. Entonces esos contratos acá los podés borrar. Bueno, vos borraste algo. Sí. ¿Y qué se te presentó después? ¿A los 14 años? ¿O más grande? No. Alienígena, Yo lo que me di cuenta, por ejemplo, atraía mucho
todo lo que es incubos, Y sucubos. sí, O sea, cosas demoníacas que chupan energía. sí. O te meten cosas. No, de manera sexual. Me daba mucho placer. Y eso desde que tengo 8 años, ponele. Y a mí me encantaba. Pero después me levantaba retumbada. O sea que en la época del medievo a vos te hubieran quemado, pero de acá a... No sé. ¿Y por qué? Porque, No tengo memoria de haber sido quemada. no, porque Pero todas sí. las mujeres, iba a decir todas las minas, o los tipos, es lo mismo, No, yo está bien. hablo rioplatense. Todas las mujeres que decían que te eran visitadas por un incubo, Sí, o a por- mí me encantaban. por un sucubo. Y yo creo que yo tenía contrato con ellos. De hecho, hace 3 años se me apareció uno, era personificado, me pegaba en el astral, y cuando a veces eran las 3, 4 de la mañana que se abre el velo, me tiraba de los pies y se quería meter siempre en la cama. Y hablando con un emisario de Sirio, un contactado también, él está en Uruguay, me dijo, mira, es alguien que vos dejaste pasar. Pero para mal o para bien, lo dejaste. Menos mal, porque si... Y sí, no, es que te juro, a veces tenía miedo de acostarme y dormirme porque se me aparecía y era todo el tiempo acosándome, y aparte me quería dormir y me quería llevar a la cama. Hasta que un día lo tengo en la cama y le empecé a pegar, y ahí medio que se cortó. Bueno, Pero un pará, año y todo estuve con él. este conflicto que vos lo contás en términos físicos, Mm. ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue vivido? ¿En la parte carnal? ¿En tu cuerpo Sí, real? Porque sí, a ver, yo en los viajes astrales, por ejemplo, en una época hago así porque volvía tan rápido que empecé a tener muchos dolores de articulaciones, y eso me lo advirtió una bruja. Tené cuidado porque vos estás volviendo y estás siendo media desprolija. Estamos hablando de ese cordón que te une Sí. tu cuerpo al Sí, cuerpo astral, que vuelve sí, rápidamente. El cuerpo muere. Vos morís todas las noches cuando vas a dormir. O sea, el cuerpo queda duro. Lo que sí sé es Y que viaja la en el conciencia. espiritismo te hablan sobre el obseso. El obseso sería una persona que le dio espacio a un ser bajo, Sí. para que por eso vas Bueno, en la pero- calle y el tipo está hablando solo. O sea, esa es la explicación espiritista. O sea, la explicación Es que en racionalista realidad- sería es un que problema en de realidad, múltiple identidad. ¿qué pasa con eso? Esto es como cuando vos te agarras una borrachera y no ¿por qué no recordás nada cuando estás recontra en pedo? Porque una entidad de baja frecuencia, de una conciencia primitiva, te estuvo poseyendo. ¿Entendés? Sí. ¿Se dice así, poseyendo? Bueno, Perdón. Bueno. Entonces man- por eso no recordás. claro, pero eso es el pasado, claro. Bueno. No, está bien. Igual Quise te, decir esto, ustedes me entendieron. Sí. A ver, yo les voy a contar algo muy íntimo, pero para que entiendan que es real. Yo tuve una adicción muy grande que fue al sexo. Pero tiene que ver con esto, de estos mandatos que te digo y estos contratos que he tenido. o sea, vos lo traes de otras personas. Sí, no, y de porque ya lo traía de otras vidas, porque yo me he visto energías, o sea, he visto situaciones donde acá viene esa memoria. Y ellos también lo usaron como programación para decirme, mira, vos tenés esta debilidad, que son los hombres y el sexo. Y va por ahí. Claro, pero no era por ahí. Es lo que ellos me hicieron creer. El tema es que en una vez, teniendo sexo con un compañero de cama, digamos, Sí. de ese momento, él en un momento me dijo, yo te veo y estás poseída. Él tenía como un aura, era Sagitario, o sea, los Sagitarios son grandes maestros, y tenía esa espiritualidad más o menos apagada, pero estaba ahí latente, tenía San Miguel tatuado, o sea, tenía una conexión que no quería aceptar. Y el flaco me dijo la verdad, porque yo no me acordaba de nada, Claro. ¿entendés? Y cuando él me dijo eso, ahí dije, upa, acá está pasando algo. Y ahí empecé a replantearme toda mi existencia, mi vida sexual, cómo me estaba vinculando. Eso fue hace mucho. No sé, fue en Semana Santa del 2021. Encima Semana Santa. Sí. Pará, vos me mandaste unos cuantos dibujos que Sí. son de entidades que Hermanos estelares. vos fuiste Que dibujando, se me presentaron. que se te fueron presentando. Te pasé un andromedano, Sí, ¿cómo es el andromedano? Sería es el que tiene la capa. el que tiene la capa. Y después también Un anfibio azul. un anfibio con collar. No, en realidad, ese es un reptil. Esos con collares se me aparecieron un montón de veces. Y vos atribuís que el Figuras. collar tiene que ver con la jerarquía. Sí, yo creo que son jerarquías, sí. Y Después ¿Qué? el celeste azul Sí. es como un ser muy amoroso
no habla, tiene siempre los ojos cerrados y lo único que hace es transmitir mi amor. Ahora, vos sos la elegida, ¿por qué? Por esa gente, Mira, yo le pregunto, a ver, yo no sé si soy elegida o no, todos podemos ser, el tema es que yo lo puedo decir. Cuando yo le conté a Sixto y le pregunté en la entrevista por qué le pasaba eso, porque él podía llegar a personas y transmitirlo. Yo no es que me pongo a viva voz en la radio o en Instagram, en mi canal, a decir esto y esto. Pero sí lo cuento y lo comparto y no tengo vergüenza, o sea, no. Pero sí sé que también detrás de todo esto hay una parte fenomenológica, que es muy así de circo, o muy así como vos decís de Disney, que yo no estoy de acuerdo. Incluso en capilla. Por ejemplo, decime una. Que te llevan a capilla y te dicen, bueno, vamos a ver las luces, y a veces es la luz de la ambulancia. Claro. Y yo he sido testigo de eso. ¿Y hay alguna cosa, viste cuando te dicen geomancia, esto, alguna mancia que vos digas está bastardeada y la inventó y la utiliza, se levantó uno y dijo, voy a hacer guita con esto y se va a la mierda? Es que todos hacen plata. A ver, yo creo que las terapias holísticas son memorias que tenemos de otras vidas y el humano no aprende hasta que deja de repetir. Si no, sigue repitiendo. Yo tenía mi página de terapias y cuando tengo esta nueva transformación en mi vida, donde me doy cuenta que hay algo más allá, que no es lo real o correcto para mi existencia, o lo que a mí no me libera, yo cerré todo. Yo no la puedo caretear, ¿entendés? Pero yo le permito a mis hermanos que sigan haciendo las cosas que... Está bien, pero vos tenés un montón de entrevistados. Sí, en donde... pero mis entrevistas ya cambiaron. O sea, claro, bueno, pero va gente, digamos como que tenés, yo porque estuve mirando, tenés un montón de... No, pero todo bien. Sí. Hay un gran panorama de personas que yo me doy cuenta que vienen arrastrando cosas desde su infancia y cosas que se dieron cuenta en algún momento de su vida, que dijeron, mira, toda la vida tuve este don. Claro. ¿no? Y después hay otros que te dicen, no, esto se llama, cualquier cosa, perinola mancia. Y vos decís, esto es algo de ahora, esto es algo creado a mediados del siglo XXI, o sea, no sé, Sí. ¿me entendés lo que quiero decir? Sí. O sea, como que es algo muy reciente y que es una disciplina que lo único que hace es generar un dinero extra para muchas personas que demuestran esa nueva tendencia. Entonces yo creo que el humano todavía necesita herramientas como la sanación. La sanación es otra herramienta más que en realidad no la necesita, pero todavía la seguimos necesitando como palabra. ¿Me explico? Entonces ahí con eso tendríamos que pensar que, bueno, mientras lo que esté promoviendo sea para bien de otras personas, que para que curar a otras personas, está bien. No importa si es falso o no. No, a ver, no sé si está bien o está mal. Es el proceso de esa persona y lo tiene que experimentar. Yo siempre digo, si te tenés que golpear la cabeza, golpeátela vos sola. ¿Entendés? O solo. Como yo cuando me di cuenta que no era por el Reiki. Yo estaba en la camilla con un paciente y se me presentó un ser, no sé, llegaba hasta el aire acondicionado y me fajó contra la puerta y me pegó y me dije, me parece que por acá ya no va. Espera, ¿y el que estaba en la camilla qué pasó? ¿Se pegó el susto de su vida? No, él le estaba haciendo la sesión, aparece Justicia, que es mi gato compañero, que también trabajamos juntos, y yo le digo, Justicia, ¿qué es lo que estás viendo? Porque él lo estaba viendo. Ni bien se va el paciente, yo entro en trance, y ahí me volvió a llevar al porche, donde yo tenía la camilla, la salita, y ahí fue el ataque. Después cuando canalicé, también con la psicóloga esto, dijeron que eran mis propios compañeros de Sirio, que ellos dijeron que yo les pedí que cuando yo hay algo que no tengo que hacer, te sacudan, me fajen directamente. Es como que algo que yo ya había pactado con ellos. Hay un poco, ¿no?, de algo osado, ¿no?, en todo esto. Y es que sí, por eso yo entendí que soy mi chispa, mi ser superior, y como yo, como vos, como todos, tenemos un poder inmenso, infinito, y esto de ser multiverso,
estamos todos a la misma altura. No hay jerarquía en ¿Todos pueden canalizar un alienígena? ¿Una persona común? Sí y no, porque el que no está conectado con su esencia, a ver, la mayoría, y esto justo hoy se me presentó también que lo vi, la mayoría son NPC o portales orgánicos o como los quieras llamar, o sea, vos vas en la calle y de los 10, 8. Ni más, No ni tienen algo. 9. Bueno, 9. O sea, son personas que es totalmente biológico. Sí. O sea, Solo son viven una experiencia, híbridos. pero, sí, automática. Viven, nacen, comen, respiran, van al baño. Sí, el híbrido es diferente. No, sí, yo digo híbrido en el sentido de que es algo como demasiado... El híbrido es como un humanoide, una mezcla de reptil con humano. Es como los pleyadianos. ¿Y por qué de reptil? Porque es como los grises están en extinción y ellos buscan reproducirse. No tienen más espacio ya. O sea, vos no lo ves como sirvientes de otros seres. Puede ser también. Porque Sí. por lo que se dice, son sirvientes con muy poca capacidad, digamos. Sí, conciencias primitivas. Claro, que han claro. perdido. Son como los dementores en Harry Potter. Te lo explica muy bien. Claro. Eso es real. Bueno, me quedan 3 minutos, fue rapidísimo, Bueno, pasó. sí, qué lástima. Pero hablaste más que en todos tus programas, porque siempre tus programas son a entrevistar. Sí, porque yo, claro, sí, a mí me encanta la escucha. Me gusta Bueno, en mucho este caso hablaste un montón. empatizar Tenemos 2 minutos sí, y... estuve mal. No, Perdón, pero perdón. no digas Tengo eso. 3 planetas en Géminis. No, bueno, pobrecito. Por eso hablo un montón. No, pará. La pregunta del millón, que me quedan 3 minutos, es que hay que hacerla, tengo que Sí, hacerla. a ver. Y además vos me vas a dar una respuesta distinta que la que me dan todos. ¿Crees o pensás en la posibilidad de que existan los hombres de negro? Sí, los vi. Y siempre me dicen algo mortal a los 3 minutos. Sí, están. ¿Sí? Yo ¿Y qué vi son? uno en ¿Qué son enero. para vos? No, es un hombre de traje de negro. ¿Pero qué son? Espías. Espías. ¿Pero son humanos o son otra cosa? Están en otra dimensión. ¿Y por qué Lo los que ves? hacen es chupar. A mí se me presentó uno y lo que entendí es esto que o sea, lo están mirando y observando en todo momento. Porque es parte del juego. Son elementos. Pará, me dijiste que ellos se encargan de absorber qué. Es energía. Ah, pero se dedican solamente a... Lo que pasa es que yo no me engancho. Si yo me engancho ese día, ese enero, porque fue este enero que lo vi, Sí. pasando a la puerta de casa, el portal, si yo me engancho, ay no, acabo de ver un hombre negro, es lo que ellos quieren, que yo me enganche en esa. Y a mí me da igual. ¿Te miró? No, no, a mí no me vio. Pero pará, yo pero lo no estaba descubrí. por vos. Pasaba por ahí. No, estaba por ahí, claro. O sea, quiere decir que está desperdigado por todos lados. Sí, es como los drones que yo te digo, están Pero no los permanentemente. No, Salvo que justo te tú... corra el velo. O que O- el dial de golpe enganche la... No, o los errores de la Matrix, Bueno, que hay un montón. El holograma tiene fallas. Y en esas fallas vos los podés ver. el mío... Hay una película del año 85 que no me acuerdo el nombre, perdón. decime esto y nos vamos. Pero el tipo se trata de una persona que usa unos lentes. Ah, negros. They Live. Sí, de John Carpenter. Esa es real. Es tal cual, así la vida misma. Yo lo experimenté así, te lo firmo. Wow. Bueno, Desde mi verdad. no sé si lo continuaremos. Bueno, en mi programa. En tu programa hacemos la segunda parte Dale. del debate. ¿Sí? Bueno, Miranda, gracias por haber estado No, gracias, hoy con gracias, nosotros, gracias. por haberme hecho apagar el televisor por las malas ondas No, y la baja haber frecuencia. tirado aromatización. Sí. Gracias, Espera, Seba, gracias a ustedes y bueno, este debate alienígena va a seguir, pero en el programa de Faro de Luz. Los martes. Los martes. A las 17 a ahora, las por 17 Radio por Sónica. Gracias.